Cuando hablamos de el análisis de los costos necesarios, y estamos hablando de proyectos de automatización de IA, es extremadamente importante considerar los costos adecuados para poder establecer un buen modelo de retorno de inversión. Un caso de negocio que no solamente impacte desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista de experiencia del cliente, sino también desde el punto de vista de financiero o del retorno de inversión para darle un sustento que justifique la inversión en proyectos de IA. Siempre estamos invitando a nuestros clientes a que hagan parte de su modelo de análisis cuando están implementando un proyecto, el modelo del retorno de inversión o el análisis del caso de negocio en ese sentido, el modelo del retorno de inversión. Bien, ¿qué hemos encontrado frecuentemente? Que es clarísimo que dentro de una operación de canales no presenciales, ya sean en voz o en digital, la primera variable que normalmente se viene a la mente son las variables de personal y por supuesto las personas que hacen las labores de agentes o de auxiliares o de asistentes o de asesores, como en distintos clientes le llaman. Y a veces tenemos en cuenta también, por ejemplo, las prestaciones. Casi siempre son los únicos costos en los cuales estamos pensando cuando se trata de la reducción del impacto que puede causar un retorno de inversión. Sin embargo, realmente el impacto que tiene una IA, una automatización en una operación de este tipo va mucho más allá. Y si se dan cuenta, normalmente los agentes y todo lo que va alrededor de ellos no es simplemente eso. Encontramos muchísimas más variables y vamos a tomarnos unos minutos para hablar precisamente de las variables que recomendamos tener en cuenta dentro de los costos, porque hoy son costos en los cuales la organización está incurriendo. Entonces decíamos, no solamente los costos de personal propio de los agentes y de las prestaciones, pero asimismo dentro de cada operación, dependiendo de su tamaño, si son un poco más grandes, si son un poco más pequeñas, hay otras variables que los impactan, como por ejemplo los ausentismos, por ejemplo la falta de asistencia de las personas a la operación y cuánto eso puede estar impactando dentro de una operación durante un mes o durante un año. De hecho, la rotación, lo difícil que es hoy mantener a ese recurso humano entrenado y capacitado, pero mantenido dentro de la operación. ¿Qué pasa cuando uno de estos elementos, o dos, o tres, o un porcentaje importante pueden comenzar a rotar por mejores ofertas o por condiciones diferentes? ¿Cuánto eso impacta dentro de la operación? ¿Qué porcentaje de los costos, podríamos decir, se incrementan cada vez que una persona está saliendo de esa operación, una persona totalmente formada, a la cual nuevamente toca vincular al ciclo completo y esperar hasta un tiempo de tal manera que la persona pueda ser enteramente productiva? Los incentivos de estas personas, los incentivos por metas, etcétera, etcétera, ayudan un poco a que esta sea otra variable importante. Pero los agentes de por sí, que pudiéramos decir en términos de personal, son estas únicas variables, no es lo único que está involucrado en esta operación. En operaciones que son más grandes, o unas incluso que son menos grandes, hay una serie de actividades, de funciones que la cumplen algunas personas o algunos roles en específico, tal vez porque los roles asuman todas ellas, o tal vez porque la operación es lo suficientemente grande para tener un equipo especializado. Pero sin duda, toda operación tiene estos elementos asociados. ¿Cómo qué? Como la supervisión de este equipo de agentes que están operando de manera directa en la interacción, no importa de los canales, digamos, que estemos hablando. Así que la supervisión es otro valor. Pero por supuesto, el análisis de los datos que ocurren dentro de esa campaña, las funciones o las actividades que llevan la analítica de toda esa campaña para poder obtener resultados y mejoras, sin duda es otro elemento. No solamente por las herramientas en sí mismo, pero también por el análisis y el tiempo que lleva de los recursos humanos tener data importante para poder soportar una operación. La formación, normalmente COPC, por ejemplo, recomienda un porcentaje o un ratio más bien de cantidad de agentes de operación por cada persona formadora, y en algunas operaciones tipo BPO que son mucho más grandes, a veces se pueden hasta compartir recursos en diferentes campañas. Es cierto, sin embargo, el elemento de formación tiene que ser uno de los costos, porque hoy día tu operación está costeando este elemento. Los elementos de calidad o del aseguramiento de la calidad, tal vez vía la analítica o tal vez vía
personas que están haciendo QA a estas mismas operaciones con llamadas aleatorias de pronto, con escuchas activas en vivo o post la operación, sin duda también le están haciendo un elemento muy importante. Y qué pensar, por supuesto, de quien lidera la campaña, quien está de alguna manera controlando, gestionando todo este proceso. Y apenas íbamos en los elementos de personal. Pero ¿qué necesitan estas personas para poder operar? Equipos y herramientas. Y en términos de equipos y herramientas, por supuesto, los equipos, los sistemas operativos, el software de operación, el software de contact center, de licencias que cada uno de estos agentes está consumiendo. Es un costo por usuario, por agente, normalmente por silla, a veces, incluso hasta dentro de la supervisión. Los elementos de seguridad, algunas campañas les exigen por reglamentación o por regulación contar con elementos de seguridad para poder cumplir normatividades de tal manera que el cliente final y sus clientes estén a sí mismos asegurados y la operación pueda tener un elemento de trazabilidad completo. Los CRMs con los cuales hay que interactuar post un after call, por ejemplo, para poder estar detallando, tipificando y trabajando todos estos elementos que son importantes y que se recogen durante esa operación. Los soportes o el soporte de servicios que tiene que estar asociado a toda la infraestructura que tienen los agentes para operar. Por supuesto, los ejercicios de analítica que utiliza este recurso que está por aquí, herramientas, Tableau, Power BI, etcétera, etcétera, los servicios de comunicaciones, la ofimática en general, si es que algunos de estos recursos, digamos, la están utilizando. Pero por aparte, tenemos otros elementos que a veces hasta perdemos de vista, y es que el espacio físico, los metros cuadrados de oficina, los metros cuadrados del puesto de trabajo, consumen recursos, ya sean que sean plantas propias, en cuyo caso hay una depreciación ajustada, o ya sea que sean en arriendo, cuyo metro cuadrado sin duda está generando un costo para la operación. Si los metros cuadrados se redujeran, sin duda el impacto sería mucho mayor, y a eso es a lo que apunta precisamente la IA, como lo diremos al final. Servicios de administración, la energía que consume este personal y estas herramientas dentro de los espacios de trabajo, el agua, los baños, el gas, el mantenimiento, etcétera, etcétera, sin contar incluso con algunas campañas que requieren hasta generar inversiones por concepto de adecuación para poder operar estos servicios. ¿Qué queremos decir? Queremos hacer caer en cuenta que los únicos elementos que están involucrados en un análisis correcto de un proyecto o en un análisis correcto y adecuado de los recursos que estás consumiendo son estos. ¿Por qué? Porque una automatización de IA no necesita nada de esto. Porque una IA no consume espacios físicos, porque una IA no se cansa, porque una IA, por ejemplo, cuando asume un porcentaje importante para dejar a la empatía humana un porcentaje de la operación que realmente agregue valor cuando son casos mucho más complejos y los más repetitivos y de alguna manera medio simple los atienda end-to-end la IA, no requiere estos elementos, no requiere elementos de licencias de software por personas o por máquinas o por sillas, no requiere elementos de computadores para operar, no requiere espacios físicos, metros cuadrados, agua, gas, etcétera, etcétera. Así que cuando una IA o una automatización es capaz de absorber operación, es capaz de poder no solamente liberar algunos recursos de manera mucho más eficiente, algunos recursos de estas personas tipo agentes que pueden desplazarse a generar mayor valor en otra parte de la organización, sino que también ahorra una cantidad de recursos que no son necesarios cuando tú estás utilizando una IA. ¿Cómo se ve esto de alguna manera diferencial? Así, normalmente los costos adicionales a meramente un simple salario o meramente unos salarios más prestaciones, en Colombia pueden estar sobre el orden del 50%, en Ecuador están sobre el orden del 35%, en otros países están en otros modelos de prestaciones de servicio, México en general. No es solamente estos dos recursos los elementos que están involucrados, sino todos estos adicionales. Así que cada uno va agregándole un impacto y estos datos son reales de una campaña que estábamos teniendo. Mira solamente cuánto impacta, por ejemplo, en términos porcentuales, los costos de las herramientas de soporte que requiere todo este equipo de operación hacia el final. Así que el mensaje final en este punto es, cuando hagas análisis de evaluaciones correctas para la automatización de IA, por favor, incluye los costos reales en los cuales estás involucrando y tu ROI sin duda será mucho más adecuado.